que se hacen todos los panameños es: ¿cuál será la fórmula que el gobierno de Juan Carlos Varela aplicará para cumplir con su promesa de campaña de reducir el costo de los alimentos a través del congelamiento de emergencia en los precios de 22 productos de la canasta básica? Úrsula Kinner, quien preside la Comisión de Asuntos Agropecuarios, creo que es así, Úrsula, tanto en la PEDE como en la Cámara de Comercio me acompaña en esta oportunidad. No es la primera vez que invitamos a Úrsula. Úrsula, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenida. Y bueno, de hecho, este es el tema que acapara las portadas de varios diarios, como por ejemplo Metro Libre, que titula esta mañana: por congelamiento de 22 productos, expectativa, el nuevo gobierno estudia la fórmula y el mecanismo para su aplicación. Más temprano también compartíamos con ustedes una nota que había preparado María de Gracia. Varela sigue una fórmula para el control de los precios, es otro titular que destaca el diario El Panamá América. Pareciera que no hubiera una fórmula. Al menos eso es lo que hemos percibido en esta primera semana. ¿O es necesario ahora estudiar si se puede aplicar o no esa promesa de campaña? Es más fácil improvisar que planificar. Y hay una preocupación que yo tengo y que yo creo que muchos comparten. ¿Por qué nadie se va a la raíz del problema? Inventamos soluciones que en verdad, bueno, pueden funcionar o no pueden funcionar, pero no vemos por qué están pasando las cosas. Por ejemplo, empezó como 100 para los 70, ahora va 120 para los 65. Y nadie en este país se ha preguntado qué fue lo que pasó que esas personas llegaron a una edad de jubilación sin tener un fondo de jubilación. ¿Cómo hacemos para solucionar este problema? Han emparchado tanto la llanta, ya no se puede poner un parche más, la llanta está flat. O sea, el modelo hay que cambiarlo. Okay. El sector agropecuario es lo que está en crisis. Entonces, si uno se pone a buscar curitas, parches, para tapar el problema, porque, ok, tú congelas los precios, pero ¿por qué está tan cara la canasta básica? Eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Hay un equipo de trabajo que ha sido designado por el presidente electo Juan Carlos Varela que adelanta precisamente esos mecanismos. ¿Ves tú viables esos mecanismos o existe realmente algún tipo de mecanismo que nos permita congelar esos precios por un tiempo que las autoridades determinen para poder lograr el ahorro en los consumidores? Esta propuesta no ha funcionado en ningún país del mundo. Es irresponsable decirlo, y en campaña, en todo momento, los gremios que yo represento preguntaron cómo va a ser esta propuesta y nadie pudo dar un mecanismo de cómo se iba a hacer. Entonces, uno se da cuenta que la gente vota por emoción, no de manera racional. Y nosotros votamos, bueno, los panameños decidieron escoger un presidente que tiene propuestas que no sabe ni cómo va a cumplir. Entonces, por eso es que la gente deja de creer en los políticos, porque prometen y cómo cumplen. Pero bueno, ya la gente votó, ganó el señor Varela, y él tiene que ver cómo cumple con esa gran promesa de bajar, o sea, son $58, ¿cuánto se ahorraría uno? 58, 68 dólares. 58 dólares con 22 productos que va a congelar de la canasta básica. ¿Qué pasa, según los análisis y las preguntas que ustedes han hecho a través de los gremios que representan, si los precios se llegan a congelar? Estamos hablando del arroz, por ejemplo, es uno de los productos que hemos escuchado, pero el resto de los productos que van a incluir en ese listado todavía no lo conocemos. Ok. Panamá, por ejemplo, nosotros hemos firmado TPCs con media humanidad, porque los TPCs también están de moda, para bien o para mal. Entonces, ¿qué ha pasado? Los países que son los que están produciendo de manera comercial, industrial, son los que han quedado siendo los únicos que están produciendo a nivel de todo el mundo. Entonces, un país tan chiquito como Panamá ha dejado de producir. Nosotros somos el segundo país que más importa después de Venezuela. Esa es una situación muy riesgosa. Nosotros firmamos un TPC con Estados Unidos, donde en el 2020 no vamos a tener aranceles, para darnos tiempo para arreglar el sector agropecuario. Entonces, tenemos que construir políticas de Estado de todo esto. Esto es lo mismo que va a pasar con el tema de control de precios. O sea, tú estás poniendo una medida que es supuestamente temporal, pero si no arreglas ¿Es popular el problema, a tu juicio esta medida? A la gente le encanta, pero a nosotros popular. nos gustan las mentiras dulces, no las verdades amargas. Según la propuesta del presidente Varela, y esto es información que publican hoy los amigos de Metro Libre, el control de precios solo se aplicaría en la parte final de la cadena comercial y solo a aquellos productos de la canasta básica en donde se detecte especulación de los intermediarios y de manera temporal. Donde se detecte especulación con alguno de los precios. Pero ¿quién define
Ah, esa es La una buena especulación, pregunta. si tenemos una ley que ampara la libre competencia. No hay un control de precios. Bueno, la ley ampara la libre competencia y Acodeco es la que queda encargada de esta gestión, pero Acodeco mismo no hace su trabajo. ¿Por qué? Porque hay un cartel, que un oligopolio de personas que controlan tanto la importación a Panamá como la comercialización de productos. Son unos cuantos. Son unos cuantos. Y Acodeco lo sabe y no se ha querido meter con los Ahora intereses bien, de esa gente. ¿qué estaba Entonces hay que pasando romper Úrsula? eso. ¿Qué estaba pasando Úrsula? Y lo hemos estado diciendo desde inicio, desde que arrancó la semana lo dije. Están subiendo los precios. El pollo, varios productos. La gente que está yendo al supermercado se está dando cuenta que los precios, se acabó las elecciones y se dispararon los precios. La explicación lógica que nos indica este fenómeno es que se estarían fijando los topes antes que llegue el 1 de julio y que se determine cuáles son esos 22 productos. Los precios no van a parar de subir porque cada vez hay más personas en este mundo que están comiendo y menos personas produciendo. Si ustedes quieren que baje el precio, ¿Cuál es la fórmula? tenemos que producir más de manera más eficiente. Puede empezar usted sembrando en su propio patio. Yo tengo una fundación que se llama Jardines Urbanos. Promovemos agricultura urbana y periurbana. Pero el gobierno se tiene que comprometer a hacer un norte para el Estado. Yo tengo un documento que lo voy a usar estos 5 años, créanme, donde el presidente Varela se compromete a hacer política de Estado para el sector agropecuario. Los tiene, Ese primer paso. Él tiene eso. Él firmó el pacto de Azuero que nosotros hicimos con APEDI y con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, donde le pedíamos a los candidatos presidenciales, esto fue en octubre del año pasado, Lo recordamos. ustedes nos dieron espacio, muchas gracias, para que los candidatos se comprometieran, basado en 4 ejes, a crear política de Estado para promover el sector agropecuario. Esto es un poto tan bravo, el MIDA, que nadie lo quiere. Van 3 ministros en cada gobierno desde que estamos en democracia. O sea, el sector no tiene siquiera un norte trazado por los 5 años, sino es cada año y medio. Entonces, obviamente, no funciona. Otra cosa es el presupuesto. La ICA estima que debería tener un presupuesto de $600 millones. El MIDA ahora mismo tiene un presupuesto de 144 millones, que es 0.70, ni siquiera 1% del presupuesto del Estado. Eso es irresponsable. Hemos olvidado a los productores. No podemos hacer propuestas. O sea, la fórmula es inyectar al No agro. podemos O sea, hacer propuestas que sean parches. Hay que. Los políticos, ¿tú sabes qué? Tienen que ver a los productores. Los productores se paran todas las mañanas, no tienen un día de vacación, no importa si llueva o no, o si hace mucho sol, y salen a trabajar a sembrar nuestra comida. Nosotros los necesitamos a ellos y tenemos que darles su lugar y tenemos que respetarlo. Ahora bien, los políticos deberían de ir a pasar una semana allá en el campo. Hay mucha expectativa en cuanto a lo que vaya a hacer el señor Varela. Y al menos en materia de agro, bueno, estamos hablando de una persona que al menos públicamente se ha mostrado como defensor de los campesinos. ¿Eso nos daría algún tipo de garantía? ¿Alguna garantía de que aplique no solamente lo que propuso en su campaña, sino los compromisos que firmó con este pacto del agro que ustedes estuvieron impulsando? La política todos aman a todos. Después cuando se acaba la política hay que ver. Pero bueno, no ha empezado a gobernar. No O sea, sé. la clave es en este momento que si bien para muchos esta medida de congelación de precios sería una medida populista, porque fue una promesa de campaña, pues aquí no hay de otra que invertir en el agro. Hay que invertir en el agro, esa va a ser la prioridad, porque tú no puedes hacer eso. En Panamá ninguna medida de subsidio. ¿Cuántos años tenemos de estar subsidiando tanquecitos de gas? Señores, si en Panamá no hubiera corrupción y hubiera institucionalidad, nosotros no tuviéramos que estar subsidiando tanquecitos de gas. Deberíamos invertir en educación, que estaban los maestros viendo a ver cómo solucionan ese problema, que ese es otro poto bravo que nadie quiere. Pero si tenemos educación, tenemos oportunidades, no tenemos que estar dando tantos subsidios. Los subsidios son una medida que no sacan a la gente de la pobreza, que le hacen mucho daño a la clase media que tiene que pagar eso con sus impuestos. Tenemos que fortalecer el sistema judicial y tenemos que fortalecer el sistema educativo para que los panameños de verdad tengan oportunidades y no tenemos que estar viendo miseria, limosna, aquí te voy a dar $1, $2. No, nosotros no estamos para vivir así. Úrsula, quiero terminar con esta pregunta. ¿Crees que no va a ser viable la reducción de los precios de la comida con ese congelamiento? Con tu experiencia y con los análisis que se han hecho en las organizaciones que tú representas. Eso ya se trató de hacer en Panamá y no funcionó. Y eso no funcionaba en ningún otro país del mundo. O sea, eso es una medida que puede ser peligrosa porque puede causar hasta más desabastecimiento de lo que ya tenemos. Todos los días salen noticias que se está acabando el agro, dejamos de sembrar tantas hectáreas, tantas hectáreas, tantas hectáreas. O sea, si eso no va de mano a mano con una política agresiva, y hay que ver a qué van a designar el ministro de Desarrollo Agropecuario. ¿Podrían involucrarse como gremios, Nosotros como APEDE, no como vamos Cámara de a Comercio, involucrar, de eso no hay a duda. pedir que incluso
puedan tener ustedes comunicación con la comisión que se vaya a nombrar? Bueno, la comisión lo que está diciendo es que va a ser un control de precios que fluctúa, no va a ser un control de precios rígido, que eso por lo menos nos tiene un poquito más tranquilos, que va a ser algo como lo que se ha hecho en el combustible, pero esta propuesta debería haber sido analizada concreta en campaña, no ahora que ya ganaron, vamos a ver ahora cómo cumplimos. Entonces, nosotros vamos a estar pendientes de todo esto y sí, nos gustaría hacer algún foro conversatorio con ellos y participar en el proceso. Nosotros siempre estamos a disposición.